Buenos días, tardes, noches, según la hora que vea esta clase. Y entramos a un tema bien interesante, el tema de la escatología, estudio de los últimos tiempos. Es uno de los temas bien interesantes. Para algunos es como difícil, complejo de entender, pero realmente la escritura no es tan complicada. De pronto la gente o algunos de nosotros hemos complicado el mensaje. Dios, el Dios de la Biblia, desde el principio de la creación ha deseado tener una relación íntima con nosotros. Y hemos hablado mucho de relación con Él, con Dios, con nosotros, nosotros con Dios. Y deja claro que en esa relación debe ser de una forma espontánea y libre, no presionando a las criaturas, sino dándole libertad para que tomen decisiones. Así que para llevarse a cabo esa relación se deben tener en cuenta reglas, requisitos que se necesitan, que nos van a dar nos van a indicar los derechos y los deberes de los que participan, en este caso, Dios y nosotros. A medida que vamos avanzando en el estudio, vamos a aclarar muchos términos, textos, historias que encontramos en las escrituras, que nos van a ayudar a tener un panorama mucho más amplio del papel de Dios en el mundo y de sus habitantes. Así que lo primero que debemos saber es que la escatología la denominan y se denomina en teología como una doctrina secundaria. O sea, no por ser secundaria no quiere decir que sea importante, porque es supremamente importante. Es tan importante que nos habla de la segunda venida de nuestro Salvador. Entonces es importante, pero no tiene la trascendencia como una doctrina de salvación, ¿no? La falta de conocimiento a veces nos hace entender que podemos perder la salvación, pero pues realmente lo que Dios ha querido es tener una comunión, como lo decíamos ahorita, y por eso escoge a Israel para transmitir todas sus leyes, sus normas y todo lo que está allí en el Antiguo Testamento. Así que ese tema me parece un tema muy interesante, pero se habla mucho del tema, se ha hablado mucho. Entonces se habla del anticristo y el anticristo entonces que fue Napoleón, después que fue el presidente no sé qué, después que el presidente ruso, que es el presidente de aquí, y siempre han fallado. Los últimos tiempos, hace 2 años pasamos la pandemia, o más de 2 años pasamos una pandemia y todos estaban definiéndolo como el tiempo final, el anticristo, nos van a poner el chip, la vacuna, que eso es del diablo, y realmente una cantidad de desinformación que, que la gente pues, anda temerosa y asustada. Estudiar escatología es algo muy simple y sencillo porque es entender que Dios va a venir por segunda vez por la iglesia y qué es lo que va a suceder en ese tiempo. O sea, ahora, si alguien me dice, hermano, pero estamos viendo tiempos finales, sí, estamos viendo tiempos finales, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que dice Mateo, pues en este tiempo estamos viendo más maldad, hay cosas que uno dice, Dios, ¿qué está pasando? Y todo eso está escrito en las escrituras. Y eso es lo que vamos a mirar y es lo que vamos a estudiar. Así que vamos a tratar en esta clase varios temas y los temas que vamos a tratar son los siguientes. Son temas que tienen que ver con todo el estudio escatológico de las escrituras. No, no es un estudio del libro de Apocalipsis, escúchenme bien. No, es un estudio escatológico, es un estudio detallado de los acontecimientos que se van a llevar a cabo en los tiempos finales, teniendo en cuenta las promesas que Dios envió desde el principio de las escrituras hasta el final, es decir, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Porque ahí es donde vamos a encontrar la manera en que Dios ha dispuesto o la manera como Dios se va a revelar a cada uno de nosotros como criaturas. Así que los planes que Él tiene diseñados nos va a dar la oportunidad de participar en ellos. Entonces lo vamos a estudiar teniendo en cuenta el contexto literal, pero también hay un contexto dramático, hay un contexto cultural y hay un contexto histórico de las escrituras.
Los temas del arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, la segunda venida de Cristo, el Armagedón, el milenio, los juicios del fin del mundo, la naturaleza del cuerpo glorificado, la vida eterna son temas que abordaremos en este punto. Los temas que vamos a estudiar es objetivos de la escatología, lo que deben tener en cuenta para estudiar escatología, la hermenéutica de la escatología. Algunos que ya estudiaron hermenéutica, que vimos hermenéuticas, saben bien, pero aquí vamos a hablar de interpretaciones, es interpretación bíblica. El arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, el Armagedón, la segunda venida de Cristo, el milenio, el juicio del gran trono blanco y las distintas posiciones escatológicas, que eso es supremamente importante con respecto al arrebatamiento de la iglesia, que están los amilenianistas, los posamilenianistas, los preamilenianistas, y también entender que la iglesia pues tiene una posición. Ahora, estos temas no son para discusión, no son para dividir, no son para señalar, no tiene nada que ver con eso. Entonces, dentro de los objetivos o de los beneficios, pues vamos a ver que Dios es soberano y que Él tiene todo bajo control. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Así que la escatología, la palabra escatología, viene del griego, que está compuesta por dos palabras: escatos, que es últimos o postreros, y logia, que es palabra o significado. Entonces podríamos decir que la escatología es la palabra o el significado de los postreros o de los últimos tiempos. ¿Qué es escatología? Ya la definí, ya la hemos mirado, vamos a definirla acá. De acuerdo con los eruditos, es una doctrina secundaria que estudia detalladamente los acontecimientos que se llevarán a cabo en los últimos tiempos o futuros cercanos. Ahora mucha gente le dice a uno, hermano, pero eso vienen hablando desde Pablo, desde las cartas vienen hablando del tema. Sí, eso vienen hablando de ese tema, porque una vez el Señor muere, ya queda la promesa de que Él vendría por nosotros. Y esa es una esperanza que nosotros tenemos. Si tú eres creyente, si has nacido de nuevo, pues tienes que creer en la resurrección, primero, y segundo, tienes que creer que Cristo viene por segunda vez. Y los temas de escatología, pues tienen que ver con eso. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo van a suceder las cosas? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Segunda de Pedro, aquí en una cita bíblica, dice: tenemos también la palabra profética más segura. Si hay una palabra profética segura, es la escritura. Hoy muchos le hablan al oído, hoy muchos le hablan a la gente como profetas y dan la idea de que como que el profeta está por encima de todos los ministerios, ¿no? Y que como que cuando el profeta habla como que es mayor que la escritura o mayor que Dios, y eso es un error grave. Pero Pedro nos dice: tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El hombre siempre ha tenido la necesidad de averiguar el futuro y siempre han usado las herramientas que no son. Siempre la gente quiere saber qué va a pasar, qué voy a hacer, qué será cuando yo tenga no sé qué será. No, hay que vivir el día a día. Por eso mucha gente consulta a brujos, adivinos y lee el horóscopo, ¿no? Ahora, en el caso de nosotros, pues mucha gente consultan a gente que van y le profetizan, usan la Biblia como si fuera un horóscopo, ¿verdad? Y algunos parecen más brujos que heraldos del Evangelio. Ahora, en el mundo eso es normal que hagan eso, pero hermano, en la iglesia, cuando tú vas a la televisión, pues hay cantidad de prácticas de estas del mundo que han invadido a la iglesia. Y muchos cristianos corren de un lugar a otro para escuchar, porque tienen comezón de oír, dice la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Y tienen eso, que les digan, que les adivinen, que les averigüen. No, eso no es correcto. Lo más seguro que tenemos es la palabra profética. Entonces, ahí está, el hombre siempre ha tenido la necesidad de averiguar y acabamos de hablar de eso, ¿sí? Pero eso es en el mundo, en nosotros no debería funcionar igual, aunque hay gente que en la iglesia
que yo me imagino que no han nacido de nuevo, todavía creen en el horóscopo, todavía creen en los baños y en, bueno, eso no es correcto. Mire lo que dice Deuteronomio 18, 10 al 12 de la Reina Valera. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es que abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, en la iglesia no puede haber gente que crea que tiene un don, ¿no? Que puede, Dios nos da un don de discernimiento, por ejemplo, pero no es de adivinar, no es ahí lanzar. Ahora, si yo voy a una reunión de un domingo, por ejemplo, y pues quiero dármelas de profeta, y me paro y digo, acá hay alguien que está sufriendo un problema emocional, pues muchos están sufriendo ese problema, ¿no? Y muchos van a decir, wow, ¿cómo supo? Y hermano, no, eso no se trata de eso. Es a través de la palabra y de las escrituras que el Señor le habla a la gente, ¿no? Y nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para hacer ese trabajo, para hacer esa labor de llevar el Evangelio. ¿Cuáles son los objetivos de la escatología? Primero, pues demostrar que Dios es soberano y tiene el control de todo, lo había dicho anteriormente. Dios es que soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios no le pide permiso a nadie para tomar decisiones, que Dios no tiene que consultar conmigo, que Dios no... Dios es soberano, Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiera. Entonces yo tengo que entender que Dios es soberano y Él tiene el control de todo. Ese es uno de los objetivos de la escatología. Las cosas que están sucediendo es porque Dios ha permitido que sucedan. Mira lo que dice Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Segundo objetivo de escatología, revelar lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos. Entonces, el primero es demostrar su soberanía y que Él tiene el control de todo, que es parte de su soberanía. Segundo, revelar lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que va a pasar? Mateo 16, del 12 al 13, Reina Valera dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dese cuenta cómo podemos ligar haciendo eh, una unión de este versículo con el que vimos de Pedro, que dice que tenemos la palabra profética, porque la palabra profética más segura es las escrituras, pero es a través del Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él es el que nos guiará a toda verdad. Entonces yo tengo que dejarme guiar por el Espíritu, que es el quien va a dar la revelación de la Escritura. No es algo que yo me meto en un lugar y vienen ángeles, no tiene nada que ver con eso. No, es mucho más sencillo que eso. Es ir a las escrituras, es ir a la palabra, es ver y Dios nos va a mostrar lo que va a pasar. Y no es para condenar, nada de eso. Es solamente que Dios nos va mostrando lo que vendrá, lo que va a pasar en los tiempos futuros, en los últimos tiempos. Lo que debo tener en cuenta para estudiar escatología, ¿qué debo tener en cuenta? Antes de eso, déjenme decirles, siempre hemos enseñado esto en el instituto. El único Dios verdadero que sabe el pasado, el presente y el futuro es el Dios de la Biblia. Y debemos tener en cuenta todo lo que Él nos habla. Debemos tener un corazón enseñable. Debemos entender la palabra a través de la escritura. Debemos saber lo que Dios tiene para nosotros.
Entonces, tener un corazón enseñable implica papel y lápiz y permitir que el Espíritu Santo nos aclare lo que no entendemos, lo que no hemos comprendido. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, de acuerdo a lo que leímos en la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta para estudiar escatología? Lo primero que debo tener en cuenta es el deseo de profundizar la palabra. O sea, hermano, esto no es un tema ligero. Eso hay que estudiar, hay que escudriñar. Hay gente que lleva años, hay gente que ha estudiado escatología y que se ha equivocado, hay gente que ha dado fechas del regreso del Señor, hay gente que ha dicho que tantas cosas y gente conocida. Hermano, en cuanto a las fechas, por ejemplo, uno no lo puede hacer. Entonces, debemos profundizar. Unas cosas que dicen las Escrituras es que nadie sabe ni el tiempo ni la hora. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Segunda de Timoteo 3, 14 y 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe en Cristo Jesús. Toda la escritura, toda, antiguo y nuevo, todo está inspirada por Dios. Ahora muchos me van a decir, claro, pero es que en ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento. Bueno, se habían escrito algunas cartas, pero ahí queda en toda la escritura, es todo lo que había en el Antiguo Testamento, todo lo que se había escrito en el momento y lo que se iba a escribir, que eran las cartas de Pablo, básicamente casi todo el Nuevo Testamento, más las cartas de Pedro, más las cartas de Santiago, etcétera, etcétera. Entonces, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto ahí es maduro. Ser perfecto es ser maduro. Significa que es una persona que ha crecido espiritualmente en el conocimiento de la palabra. Ahora, esto no se trata de hacer un semestre, de venir al instituto bíblico, de estudiar en una universidad. No, eso no se trata. Se trata de estudiar las escrituras. Si sabe leer, vas a las escrituras, estudias, coges, investigas, tienes diccionario, busca comentarios, escucha a otros que hablan del tema y vas aprendiendo. Entonces, debemos, como dice Pablo a Timoteo, debemos persistir en lo que hemos aprendido, en lo que enseñamos en la iglesia, ¿no? ¿Y de quién has aprendido? Bueno, Timoteo había aprendido de su abuela y de su mamá. Muchos han aprendido de este ministerio. Tal vez hay otros ministerios de sana doctrina que también han aprendido. Entonces, pero que todo eso vaya conforme a las escrituras, las cuales se pueden hacer, ¿qué? Sabio, para salvación, no para que sea salvo, sino para mantenerse en línea con la que la escritura dice, para que no se vaya a ir por un lado, para que no se nos vaya a torcer. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa que tiene el aliento de Dios. Por eso es tan poderosa la palabra, porque es la única que tiene el poder para cambiar y transformar la vida de una persona. Y nos sirve para enseñar, para redarguir, ¿no? ¿Alguna vez la palabra nos ha redarguido? No sé, a ti, a mí sí. Un mensaje o algo que escribe el Señor y me llega y yo, wow, tengo que hacer un cambio ahí, tengo que arrepentirme, estoy haciendo algo mal. Y todo eso nos ayuda para corrección, para instrucción en justicia. Y de esa manera, haciendo eso, vamos a llegar a una madurez espiritual. Segundo, tener presente los objetivos de este estudio. Los objetivos de este estudio nos ayudarán a no llenarnos de temor, ¿no? Y entender los planes de Dios para este tiempo. Y vamos a verlo en la escritura, pero déjenme hacer acá un paréntesis. Mucha gente le teme a los tiempos finales, es un terror, o sea, inclusive creyentes. Hermano, esto no se trata de porque hay que tener temor. Si es la palabra, es lo que Dios tiene para nuestros últimos tiempos, es lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos. No entiendo por qué tienen que llenarse de miedo y eso. Ahora, una cosa, escúchame bien, es evangelizar a la gente, es que llevar a la gente a que conozca a Jesús, a ese Jesús que caminó durante 3 años y medio en la tierra, ese Jesús que dio
enseñanzas, que hizo milagros, que hizo señales, ese Jesús que fue a la cruz, que derramó su sangre y que murió por ti y por mí, eso es lo más importante primero, antes de ir y hablarle a la gente de escatología, porque la gente tiene temor de morirse, la gente tiene, hermanos, si tú y yo somos creyentes y amamos al Señor, no tenemos temor a la muerte, no tenemos temor. Y estamos en las manos de Dios y Dios tiene determinada el tiempo y la hora en que lo vamos a hacer. Amén. Ok, así que, ¿qué dice la Escritura? Génesis 18, 17, 18, Reina Valera dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que le voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Entonces, el objetivo del estudio nos ayuda a no tener temor, a entender los planes de Dios y a interceder. Eso fue lo que le pasó a Abraham, ¿no? En lo que está contando la historia ahí. Dice que encubriré yo a Abraham. No le reveló todo lo que iba a hacer. No le mostró todo. El Señor llama a Abraham y le dice, hey, ven, vete de tu tierra y de tu parentela y al lugar que yo te mostraré. Pero el Señor no le dijo qué iba a pasar, qué iba a suceder. No le mostró los tiempos finales. Pero Abraham creyó a Dios y dice que por creerle le fue contado por justicia. Le dijo que iba a ser una nación grande y fuerte. Escúchame bien porque eso es importante. Porque muchos ministerios se han cogido esta palabra para decir, Dios nos dio una palabra. La palabra dice que nosotros seremos una nación grande y fuerte. Esa era una promesa para Abraham, no para nosotros. Y de hecho, pues de Abraham salió un pueblo que fue Israel. Entonces, ahí nos cuentan cómo el Señor, ¿no? Cómo los ángeles del Señor salvaron a Lot y a su familia de la destrucción. Pero en el capítulo 18 vemos cómo Dios le compartió a su amigo lo que iba a hacer. Y eso nos muestra que Dios está interesado en compartir con aquellos que le buscan de verdad. Dios quiere compartirte lo mejor. Amén. Así es, de sencillo. Por eso dice, encubriré yo a Abraham y le daré, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿será que Dios pasará por alto el pecado de la humanidad en este tiempo? No lo creo, yo no creo que sea así. El Dios de la Biblia es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él no es hombre para mentir, nunca, ni para arrepentirse. Lo más triste es que desafortunadamente, cuando hablo de iglesia aquí, quiero que entienda que no estoy hablando de tierra deseable, estoy hablando de la iglesia en general, ¿no? Hoy en día se están congraciando con un pensamiento tan absurdo y apoyan a todo este tipo de personas que lideran la iglesia. Como que Dios, tranquilo, que Dios te ama a pesar de lo que eres. Bueno, Dios te ama a pesar de lo que eres. Dios te ama tal como eres, perdón. No, es a pesar de lo que eres. Entonces no, porque si yo le digo a la gente, Dios te ama tal como eres, entonces tú vienes y digo, Dios te ama tal como eres, entonces, bueno, Dios me ama así como yo, entonces no necesito arrepentirme. No, tienes que arrepentirte. Apocalipsis 1:3, Reina Valera, y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Siempre nos han venido, el tiempo está cerca, el tiempo está cerca. Ahora, como siempre la gente está diciendo, no, pero desde Pablo que el Señor ya viene, que sí. Pero cuando vas a las Escrituras y escudriñas todo esto, empiezas a vivir una vida de integridad y de santidad, ¿verdad? Y eso te va a guardar y te va a proteger de desviarte de la Escritura, de salirte de la verdad y caer en la mentira, ¿no? Por eso dice, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. ¿Está hablando de qué? ¿De todo el libro? ¿De todo lo que está ahí? ¿De toda la Escritura?
y guarda las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca, porque no sabemos cuándo va a pasar, porque no sabemos cuándo va a suceder. Tercero, evitar la búsqueda de señales. Debemos evitar la búsqueda de señales. Ese es algo muy típico, muy típico. ¿Qué señales? Que mire aquí, que la vaca roja, que la luna, no sé qué, que... Aunque la Biblia habla de eso, pero la gente se va más por las señales, ¿no? Juan 8:31-32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué le dijo el Señor a los judíos que habían creído en él? Que debían, ¿qué? Permanecer. ¿Sabe qué es permanecer? Es estar firme, mantenerse. No, si la Biblia dice, yo lo creo. Lo que la Escritura dice, yo lo creo. Porque dice que debemos permanecer en su palabra. Si somos verdaderos discípulos, porque si no somos verdaderos discípulos, pues vamos a creer en muchas otras cosas. Y dice que el que hace esto, que el que cree en él y que permanece en su palabra y que es su verdadero discípulo, él conocerá la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? ¿Libres de qué? ¿De qué está hablando? De la escritura, de las malas enseñanzas, ¿no? Entonces, eso de estar mirando, estar buscando señales que cuando esto aparezca, cuando esto pasa, ¿no? Tengo que permanecer en la palabra de Dios. Sencillo, permanecer en la palabra de Dios. Primera de Corintios 2, 10, 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Qué nos reveló? La palabra. ¿Por quién? Por el Espíritu. Pablo está diciendo que él recibió la revelación de Dios por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? El Espíritu es Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe todas las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? O sea, si hay alguien que conoce bien y que te conoce bien a ti y que me conoce bien, es el Espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Eso se consigue como a través de una revelación, de una relación, no a través de una señal. Señor, que es que si yo pongo el vellón, Señor, que es que si yo entro allá, que si yo voy a la iglesia y me saluda tal persona, que si yo voy a la iglesia y pasa tal cosa. No, 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 hermano, es a través de las escrituras que van a suceder las cosas. Así que no busquemos señales. El Espíritu Santo se encargará de aclarar nuestras dudas. Sencillo. Evitemos llenarnos de tanta información incorrecta que se está presentando y predicando en este tiempo. Meditemos en la palabra. Si tú escuchas a alguien, ve a la escritura si esa persona te está diciendo la verdad. Hoy hay muchos engañadores que empezaron bien, que son famosos, que tienen programas de televisión, canales de televisión, son hombres supuestamente tremendos, ¿sí? Esa palabra, tremendos hombres de Dios, no, no existe, el único tremendo es el Señor. Entonces, y engañan a la gente. ¿Por qué? Porque tú le crees a lo que él dice, pero no vas a la escritura a ver si lo que él está diciendo va conforme a lo que dicen las escrituras. Pero si estás buscando la señal, que el profeta me hable, que ojalá el profeta me diga, que me abrace, que ojalá me ponga las manos. No, hermano, de eso no se trata. De eso no se trata. Hermenéutica de la escatología. Vamos a ver qué es esto. Hermenéutica, hermenevein, interpretación. Entonces, lo primero que debemos decir es que hay una clase de teología dedicada a profundizar el tema de la hermenéutica, ¿no? Hermenéutica. Y en esa clase, pues vamos a ver algunas reglas de interpretación que ya las vimos también. A los que ya la vieron, a los que no la vieron, la van a ver. Algunos que están comenzando hasta ahora en teología, pues no se preocupen, lo van a estudiar más adelante y lo van a entender mucho más fácil. Entonces, hermenevein, hermenéutica, y la palabra griega es hermenevein, que significa interpretar. Interpretar.
Yo creo que tal vez muchos han oído la hermenéutica en el derecho, y es la interpretación de la ley. Cada uno le da una interpretación como a él le parezca, a la ley, ¿no? Inclusive a la Constitución y todos estos tiempos que estamos viviendo. Pero cuando hablamos de escritura, interpretación es la interpretación correcta que se aplica a las escrituras de cualquier libro. En este caso a la palabra de Dios. Entonces hay unas reglas y unas normas que nos ayudan a interpretar de la manera correcta, porque yo tengo que ver si un texto me está hablando literal, o qué figuras retóricas hay allí, o qué figura hay allí para poderlo entender, ¿no? Es muy diferente el hebreo, el griego al español. Entonces, ahí tengo que tener un diccionario de hebreo, tengo que tener un diccionario de griego. No estoy diciendo que tiene que saber griego y hebreo, no. Con un diccionario bastará para que te pueda ayudar. ¿M? Así que la hermenéutica se encarga de examinar esas reglas de interpretación que se deben aplicar en cada uno de los libros. En este caso, la Biblia nunca, la profecía de la Biblia fue traída por voluntad humana, nunca. La palabra profética más segura es las escrituras, lo acabamos de ver, pero la profecía nunca viene por parte de una persona. Y si vino por parte de hombres, fueron hombres de Dios que fueron inspirados a través del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 20, 21, entendiendo primero esto, que ninguna, oiga, escúcheme bien, ninguna es ninguna, en hebreo, en el inglés, francés, alemán, en arameo, en chipcha, todo, la palabra ninguna es ninguna, profecía. De la escritura es de interpretación privada. Sencillo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, Dios nos habla claro, Dios no usa metáforas, sí, pero digo, no usa cosas así raras, ¿no? Yo recuerdo una vez en una reunión estábamos y habían unos músicos tocando y esto empezó uno a decir que el que estaba ahí con el instrumento tocando la guitarra y el tipo pues se descargó con su guitarra y tocó muy bien, tenía un talento increíble, ¿no? Y entonces el otro, pues todos estábamos así mirando que el tipo tocaba bien, pero no pasaba nada, ¿no? Y el que está dirigiendo entonces nos ve como que esta gente que, y empieza a decir que no, que el espíritu está hablando a través de la guitarra y a través de las notas y que, no, hermano. Yo estaba que le gritaba, no, no diga cosas que no son, o sea, mentiroso. Aquí lo vemos. Dios nos habla a través de la profecía, pero a través de la palabra, no instrumentos. No instrumentos. Entonces, se nos ha ido la onda ahí con ese tema de que la gente sale con cosas a veces que uno dice, por favor. La profecía siempre fue traída por hombres a través del Espíritu Santo. No hay otra forma. Así que en la hermenéutica hay diferentes reglas de interpretación, el texto, el contexto, mirar las figuras retóricas, mirar el tema de qué era para los judíos, qué era para nosotros. Hay muchas formas. Y esas reglas de interpretación son claves, hermano, claves. Que si usted ya las vio, las siga escudriñando y estudiando y que no las ha visto, cuando las vea, las va a ver. Aquí vamos a usar algunas reglas de interpretación. Entonces, ¿cómo interpretar los pasajes proféticos? Ese es un ejemplo. Interpretar el pasaje profético se haría interpretar el pasaje literalmente. Bueno, es el que se le da a cada palabra el significado que tiene según su uso habitual o común. Entonces, cada palabra tiene un significado y de acuerdo al tiempo y a la época tiene un significado y es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver un ejemplo aquí en Mateo 24, 4, 5, Reina Valera. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es literal la palabra ahí, cuando el Señor dice que vendrán, ¿qué? Falsos.
Que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. O sea, muchos han venido a decir que es Cristo y muchos han sido engañados, ¿no? Entonces la interpretación ahí es literal, así de sencillo. No tienen nada más que buscarle, porque es literal, tal como el Señor lo dijo, así es. Vendrán muchos y dirán que son el Cristo. Entonces engañan, le hacen creer algo que es falso, algo que es falso, lo hacen creer que es verdadero. Vendrán muchos en mi nombre que aparecerán gente diciendo que ellos son y que yo soy el ungido de Jehová, así como muchos han aparecido y que les han dicho que es el anticristo, ¿no? Que el anticristo es este, que el anticristo no sé qué, que... Hermano, hay que ir a las escrituras y poderlo saber interpretar. Entonces, aquí literal, pero hay que interpretar el pasaje comparando las profecías con otras profecías. Entonces tengo que mirar una profecía con otras profecías para entender. Entonces la Biblia, la regla básica y principal de las escrituras es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, eso que implica que ella nos indica con qué otro texto debemos estudiarla. Entonces, hermano, la Biblia tiene su interpretación. Entonces, por eso decimos, no leas un versículo. Porque si lees un versículo y sacas una enseñanza de un versículo, estás sacando el contexto. Y esa es una regla de interpretación. No podemos sacar del contexto. Entonces, en cuanto a la profecía, pues la Biblia se interpreta a sí misma, entonces va a estar la respuesta en la misma escritura. En Mateo 2, 1 al 6 lo vamos a mirar. Mateo 2, 5 dice, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Este es un ejemplo para que lo entendamos bien. Entonces, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron, en Belén de Judea. ¿Por qué en Belén de Judea? Porque sí, no, porque así está escrito por el profeta. Así decía las escrituras, así decía el libro de Miqueas, el libro de Isaías, ¿no? Sencillo, mírela. Entonces, vemos lo que dice las escrituras en Mateo, pero luego vamos a compararlo para tener más claridad, ¿sí? Lo que dice ahí, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? Mire Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será redentor, el Señor en Israel. Y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá ¿quién? De ti me saldrá el que será Señor. Hay un error ahí, yo creo. De ti saldrá, de ti me saldrá, no, está bien, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. ¿Y quién era el Señor de Israel? Que Jesús, que es el que se está diciendo. Por eso dice lo que el profeta dice. Entonces tenemos que interpretar los pasajes comparando las profecías con otras profecías, porque eso nos va a dar mucho más luz. Tercero, interpretar el pasaje teniendo en cuenta un lenguaje figurado. Hay lenguaje figurado y eso es importante. Esa es una regla de interpretación. Hay literal, pero también hay figurado. Entonces el lenguaje figurado es el uso de una palabra o una expresión que tiene un significado distinto al que originalmente posee. ¿Sí? Ese lenguaje está compuesto por una variedad de formas literarias en las que se encuentran la alegoría, el enigma, el eufemismo, la hipérbole, la metáfora, el símil, los simbolismos, la sinécdoque, entre otras, ¿no? Entonces, todo eso está ahí, toda esa expresión, todo ese significado, ¿sí? Está
ahí. Y entonces, dentro de la escritura hay mucho lenguaje figurado que tenemos que entender si es una metáfora, si es una hipérbole, si es un símil, cuando hay una sinécdoque, y todo eso lo vamos a ver cuando veamos interpretación bíblica. Pero esas figuras del lenguaje son claves para poder entender las escrituras. También están la fábula, la ironía, el merismo, la metonimia, los modismos, las parábolas, perdón, la personificación. Hay cantidad de figuras. Mateo 24:27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces ahí es literal, si lo decimos literal, entonces decimos, es que eso es un relámpago. No, dice, porque como, entonces ahí hay una metáfora, porque como, o hay un símil, una comparación, porque como, es así como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, de esa misma manera será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la figura que se utiliza en el versículo se llama un símil. Un símil. El relámpago representa el regreso de Jesús por su iglesia. Entonces, y la figura describe una acción como semejante a otra. El relámpago con el regreso de Jesucristo. Cuarto. Perdón, la figura que se utilizó ahí está, que es el símil, que es lo que acabo de explicar. Cuarto. Interpretar el pasaje teniendo en cuenta el contexto inmediato. Qué importante también tener en cuenta esto, el contexto inmediato. Ahí es donde encontramos la revelación o el significado del mismo texto. Ahí encontramos la revelación o el significado del mismo texto. Vamos a ver Apocalipsis 17, 1, 15. Al 15. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y en el 15 dice, y dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, la revelación de muchas aguas, ¿cierto? Que está en el versículo 1, cuando dice que vino uno de los ángeles que tenía las 7 copas y y ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sobre las muchas aguas. En el versículo 15, cuando lees todo en el contexto, vas a entender que esas muchas aguas habla donde la ramera se sienta, que son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. No es la iglesia tradicional, no, son muchos pueblos, naciones y lenguas. Entonces no es solamente eso. Ezequiel 37, 1 y el verso 11. Entonces dice, el 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Esa es la primera parte. Cuando lees el contexto, cuando lees hasta el pasaje 11, al final dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Qué tremendo, ¿no? Dice que lo llevó en el espíritu y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Pero luego le dice que esos huesos secos eran Israel, que estaban secos espiritualmente, estaban muertos espiritualmente. Quinto, interpretar el pasaje teniendo en cuenta el contexto general. Significa que debemos leer el texto teniendo en cuenta los capítulos que están antes y después del que estamos estudiando. Eso es clave. O sea, no puedes leer proverbios, la gente lee un proverbio diario que porque el proverbio son 31, entonces lee uno diario. No, hay proverbios como el 5, 6 y 7 que es el mismo tema y que en el contexto nos enseña una misma cosa. Entonces no los puedo dividir, no los puedo separar. Eso se llama contexto general, ¿no? Entonces, debemos leer el texto teniendo en cuenta los capítulos que están antes y los que están. Mire, la gente cuando rompen esas reglas se salen completamente de lo que la escritura está diciendo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Sexto,
interpretar el pasaje desde el punto de vista histórico. Hay temas que son históricos y es muy importante saberlo y entenderlo. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese tiempo? ¿No? Tiene que ver con el lenguaje figurado, con el lenguaje del pueblo, con su tradición, con su cultura, que no lo podemos aplicar hoy en día. Entonces, yo tengo que tener en cuenta esa parte histórica que nos va a ayudar. Apocalipsis 2:17, damos un ejemplo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las iglesias. Al que venciere, daré ¿de qué? Daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Sino aquel que lo recibe. ¿Qué está hablando Apocalipsis ahí? Ahí hay un tema histórico que es una invitación a una fiesta romana. De eso está hablando. Para entender ese concepto, pues, hay una historia de Romanos, y ya vamos al séptimo para entender esto, para entender Apocalipsis. De cómo los romanos hacían las invitaciones para las fiestas, ¿no? Y tenían una imaginación increíble. En ese tiempo los romanos cogían una cantidad de piedras, las cuales diseñaban con figuras y colores. Y se la dan a cada anfitrión. Cada anfitrión escogía para su fiesta una figura y un color. Entonces las personas invitadas lo que hacían era presentar, era como una tarjeta de presentación. Las presentaban en el momento de llegar y este les daba el derecho de entrar y participar de todo lo que había en la fiesta. Comida, bebida, regalos, etc. Esa era una fiesta romana. Entonces no olvidemos que Jesús era judío. No olviden nunca eso. Jesús fue judío, ¿no? Y toda su enseñanza estaba dirigida ¿a quién? A los judíos. Él utilizó una tradición de los romanos, que los judíos conocían, para enseñarles una verdad, que es lo que está ahí en Apocalipsis. Y la verdad es que el Dios eterno de las Escrituras estaba preparando una fiesta para todos aquellos que quieran participar, y ese lugar va a ser el cielo. De eso nos está hablando. Entonces tenemos que tener en cuenta el contexto histórico. ¿De qué está hablando? ¿Cómo que una fiesta? ¿Cómo que es una qué? ¿Qué son las piedrecillas? ¿Qué son todo? Todo tiene, no hay que imaginarse uno qué puede ser, sino hay que ir a las escrituras para que nos digan qué es, ¿no? Es muy importante. Y todo esto sucederá en el cielo. ¿Por qué el cielo? ¿Por qué los cielos? Porque ellos sabían que sus antepasados habían sido alimentados por Dios en el desierto con maná. Sencillo. Séptimo, interpretar el pasaje teniendo en cuenta los posibles espacios en el tiempo, doble cumplimiento. Qué importante eso, el doble cumplimiento. Los profetas de la antigüedad recibían el nombre de videntes, así se les conocía, ¿no? Eran personas que conocían las cosas secretas, aún el futuro, y cumplía dos papeles el vidente, ¿no? Dos papeles cumplía el vidente. Y predicador, entonces declaraba la voluntad de Dios al pueblo. Nunca conocieron en qué tiempo se cumpliría la profecía, pero nosotros contamos con la historia que confirma el desarrollo de los acontecimientos. Entonces, al desconocer esta regla, la gente duda de la profecía. Tiene que haber un doble cumplimiento. Tiempo en que se cumplirá la profecía, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta este punto. Zacarías 9:9-10 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Mire que eso lo están diciendo en Zacarías. Y lo volvemos a ver en los evangelios. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río de los fines de la tierra. El texto nos está hablando de dos acontecimientos lejanos en el tiempo, ¿no? La primera parte nos está hablando de la entrada
triunfal de Jesús a Jerusalén. En la fiesta de la Pascua, donde lo llevaron allí en un pollino, ¿cierto? En un burrito. ¿Mm? Y luego de esto sucede la muerte. Y esa ya se cumplió con la muerte. Entonces la otra parte nos habla del periodo de gobierno que llevará a cabo Jesucristo, cuando regrese en su segunda venida a la tierra en el milenio, que es lo que falta por cumplirse. Y ahí está el doble cumplimiento. Entonces, ahí está lo que habla el texto, la entrada de Jesús a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y el periodo de gobierno de Cristo en el milenio. Así que hasta ahí llegamos con la primera clase. Es muy importante. Acuérdese que a través del Classroom te va a llegar el formulario, te van a llegar las preguntas, ¿sí? Es importante responder las preguntas, es importante seguir estudiando, seguir escudriñando. Por favor, recuerden que tenemos un lugar que se nos ha asignado el domingo y ese lugar es para todos, o sea, todos pueden llegar ahí. Si usted tiene preguntas, si tiene inquietudes, si tiene preguntas de esta clase y si tiene preguntas del ministerio, o si tiene preguntas por aclarar de las escrituras y todo, ahí estamos para colaborarles, para servirles. Entonces recuerden que ahí está el stand del Ministerio de Enseñanza, para que se acerquen, para que hagan parte y vengan y compartan con nosotros sus inquietudes y nosotros poder ayudarles. No solamente de la clase, sino a veces tenemos preguntas e inquietudes bien interesantes que podemos de pronto hablarlas ahí y poder mirar. Entonces, iniciamos esto va a ser algo increíble y va a ser algo maravilloso. Así que los animo a no desmayar, a mantenerse firmes hasta el final. Vamos a terminar este semestre que iniciamos y terminamos por allá en noviembre. Son 18 clases que van a ser una bendición para que cada uno de nosotros podamos aprender un poco más y entender. Tal vez no entendamos todo en esta clase, ¿no? Pero a medida que tú veas la clase, vas a ir entendiendo un poco más porque la revelación es progresiva y Dios nos va ayudando. Ahí está la primera parte, la introducción, digámoslo así, de escatología. Vamos a ver las reglas de interpretación. Vimos las reglas de interpretación y luego vamos a ir mirando otros temas de acuerdo a lo que organizamos en el inicio, que son los objetivos de la escatología y lo que se debe tener en cuenta para estudiar escatología y todo lo que hemos visto. Así que damos gracias a Dios por este tiempo, este inicio de semestre del año 2024. Y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, tan maravilloso que tú nos regalas, las herramientas que nos has dado, las cámaras, los chicos, la gente que nos ayuda en las grabaciones, el Classroom, Señor, el Internet. Todo esto funciona para bien, Señor, y qué bueno saber usar estas herramientas para llevar tu palabra, para enseñar a otros. Ayúdanos, Señor, a poder entender y escudriñar bien todos esos temas tan importantes y tan fundamentales como es la escatología, Señor. Que no haya temor en nosotros de hablar de estos temas, pero que haya mucha claridad, Señor, en lo que tú nos enseñas, Señor, a través de las escrituras, de los tiempos finales. Quita todo temor, Señor, en la vida de mis hermanos. Dales, Señor, un espíritu enseñable y ayúdalos, Señor, a incluirse, a someterse a la palabra, a permanecer, como lo decías allí a los judíos, a permanecer en la palabra, porque de esa manera nunca vamos a ser engañados. Sobre todo en este tema que ha habido tanto engaño, que ha habido tantas cosas, Señor, horribles, que no han salido del corazón tuyo, sino del corazón de un hombre malo, que quieren hacer lo malo y desviar al pueblo. Gracias, Señor, bendecimos el ministerio de enseñanza a cada maestro, a cada estudiante, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos en la segunda clase.